Pues muy bien. Vamos a ir dando inicio. Luego ya se irá conectando el resto de las personas. Así que bueno, os voy a leer algo que hemos preparado para presentar el seminario y posteriormente ya os dejaré con la presentación que tiene preparada para hoy David. Vale, pues bueno, primero os queremos decir que bienvenidos y bienvenidas a todas las personas. Os queremos dar las gracias por todas las que habéis mostrado interés en esta propuesta. Nos alegra el buen recibimiento que ha tenido la convocatoria, ya que contamos con personas de distintos países y disciplinas, lo que creemos que, bueno, que puede ser de gran interés y que sin duda va a enriquecer este seminario. Antes de empezar, como he dicho, con la sesión de hoy, vamos a hacer un breve repaso de algunas dinámicas del seminario. Bueno, en primer lugar, creemos que es muy importante aclarar que este seminario va a ser un espacio de aprendizaje común, no va a ser una clase magistral. Creemos que es interesante construir un grupo de estudio de conocimiento colectivo. Entre nosotras habrá personas más familiarizadas con los textos y los conceptos que vamos a abordar y también quienes estemos comenzando a estudiar la materia que compete el seminario. Por este motivo, invitamos a que sin ningún inconveniente podéis enviarnos al correo dudas, recomendaciones y demás cuestiones que consideréis necesarias abordar más en profundidad. Bueno, por repasar un poco, nos vamos a reunir en este espacio cada 15 días con una lectura previa fijada. Esto va a enriquecer el posterior debate, exposiciones y estudio colectivo. Si hay alguna persona que aún no ha podido acceder a los textos, nos lo puede comentar y se lo hacemos llegar. Bueno, también en los siguientes días enviaremos las fechas de las sesiones que aún no tienen ponente asignado. La tarea de exponer cada sesión va a ser una tarea colectiva y rotativa. Creemos que esto va a ayudar a aprender, ¿no? Y a exponer, pues eso, vamos a poder ver, diferentes formas de exposición y síntesis, lo cual va a enriquecer también el seminario. Invitamos a que miréis la programación general para buscar algún texto que os pueda interesar y si os animáis no tenéis más que escribirnos al correo del seminario para comentarnos qué texto os interesaría exponer. Como he dicho antes, os animamos a que presentéis sin temor a caer en equívocos porque ya hemos dicho que este es un espacio de aprendizaje. Así que bueno, como más cuestiones técnicas, las presentaciones durarán entre 30 y 40 minutos como máximo y bueno, aunque no sea indispensable para realizar la presentación, se podrá utilizar material de apoyo, que pueden ser citas, esquemas, fotos. Recordamos que este material es más recomendable que se prepare en PDF, ya que es el formato más adecuado para esta plataforma, ¿no? Para Colaborate. Además, aquellas personas que aún no sepan compartir los documentos en la plataforma o necesiten resolver alguna otra duda técnica, sea esta o sea otra, nos pueden contactar, como he dicho, a través del correo de referencia que tenemos. Bueno, después, una vez concluida la exposición, en este caso la que va a hacer David en un momento, vamos a tener un tiempo de debate organizado en el que se podrán poner en común preguntas, reflexiones y demás cuestiones relacionadas con la sesión. Últimas dos cosas. Mientras el ponente realiza la presentación, quienes tengan dudas o quieran comentar alguna cuestión, pueden escribirlas en el chat común que tenemos. Y cuando acabe la exposición, la persona encargada de moderar, que en este caso voy a ser yo hoy, las voy a leer y también todas las preguntas que vayan surgiendo en el posterior debate. A su vez, quienes quieran tomar la palabra deberán levantar la mano clicando el botón levantar la mano que se encuentra al lado del botón compartir vídeo en la parte inferior de la pantalla. Quien modere dará la palabra en orden y nuevamente recordamos que si alguien no conoce el funcionamiento de la plataforma, nos lo puede decir y le podemos explicar más detalladamente cómo funciona. Última cuestión. Queríamos aclarar que estas sesiones van a ser grabadas para después subirlas a nuestro canal de YouTube. Esto va a ser para poder darle más difusión al seminario y también para que las personas que no se puedan conectar en directo
tengan la posibilidad después de ver la sesión. Así que bueno, sin más preámbulo, os dejo en buenas manos con David, que nos va a presentar la primera sesión de este seminario. Así que lo dicho, bienvenidas y bienvenidos y te doy la palabra, David. Muy bien, muchas gracias, Julen. Pues voy a compartir la presentación que había preparado. Bien, decir que la presentación es un poco no ortodoxa o no normal, o no, probablemente no como como serán las siguientes presentaciones de este texto, porque, bueno, ya habréis leído el texto introductorio y pues tiene diferentes problemas, trata multitud de asuntos de forma a diferente nivel de profundidad y también se adentra a avanzar conclusiones sobre lo que iremos trabajando durante todo el seminario, ¿no? Nadie se preocupe si la introducción le ha resultado difícil, porque la introducción es efectivamente difícil, va a ser mucho más fácil ir trabajando paulatinamente los siguientes textos. O sea, esto es lo más, ha sido el enfrentamiento más arduo, porque nos hemos metido de lleno en una discusión de los años 60 sobre marxismo sin siquiera haber empezado por trabajar qué es el marxismo y cómo se acerca el marxismo al arte, ¿no? Entonces, hemos empezado por una parte complicada, que quizás podíamos haber trabajado la introducción al final, pero bueno, no pasa nada. Ahí queda la introducción para reflexionar también sobre ella una vez que terminemos de leer el libro completo, ¿no? Entonces, para que, sobre todo por quien no se haya introducido en esta cuestión de la estructura y la superestructura que está detrás de qué es la visión materialista de la historia, es un resumen muy breve y muy visual hecho por el propio Marx de qué es la perspectiva materialista de la historia, ¿no? Pues las frasecitas más directas para comprenderlo son lo que nos dijo el propio Marx en el prólogo de la contribución a la crítica de la economía política, ¿no? En 1859. Yo os voy a leer, ¿no? Dice Marx, esto es lo que condensa, él lo llamó el hilo conductor de sus investigaciones, ¿no? Todas las investigaciones de Marx están atravesadas por esta idea general, que dice así: en la producción social de su vida, los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una fase determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. Es decir, hay unas fuerzas productivas, que es un desarrollo técnico dado, que contribuye a definir determinadas relaciones de producción. No es lo mismo si el trabajo se organiza colectivamente que si el trabajo está organizado por un propietario de esclavos, que si hay unos siervos de la gleba, o si el trabajo se organiza en la fábrica capitalista, ¿no? Y todo esto, en cada momento dado, nacemos en el seno de estas relaciones y son necesarias e independientes a nuestra voluntad, ¿no? Así nos viene dada la sociedad cada vez que un sujeto nace en el seno de ella, ¿no? Bien, el conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. Es decir, Marx nos está trazando cuáles son los aspectos determinantes de la historia, los de más peso, los que más influyen sobre el resto, ¿no? La base real para explicar cualquier idea política, cualquier ley, o el propio surgimiento del Estado o las formas de conciencia, tenemos que comprender la estructura económica de la sociedad, ¿no? O, en palabras de Marx, el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. Aquí, en ese espiritual, pues va a estar también todas las nociones estéticas y artísticas. Y la gran cita que de remate, ya habréis conocido, habréis oído, no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Entonces esto lo que busca es oponerse a perspectivas idealistas de entonces y que hoy siguen en pie, que son las perspectivas culturalistas, en las cuales se defiende que el ser humano actúa como actúa por cómo concibe las cosas, ¿no? Y Marx da la vuelta a este planteamiento. Dice que la conciencia viene determinada por cómo se organiza la sociedad. Y la base real primera está en la estructura económica, en esa relación entre
las fuerzas productivas y las relaciones de producción, ¿no? Esta es la orientación analítica de Marx, ¿no? Que explicada por Engels a Bloch en 1890, dice así, ¿no? Según la concepción materialista de la historia, el factor que en última instancia determina la historia es la producción y la reproducción de la vida real. La situación económica es la base, pero los diversos factores de la superestructura que sobre ella se levanta, las formas políticas de la lucha de clases y sus resultados, las constituciones que después de ganada una batalla redacta la clase triunfante, etcétera, las formas jurídicas e incluso los reflejos de todas estas luchas reales en el cerebro de los participantes, las teorías políticas, jurídicas, filosóficas, las ideas religiosas y el desarrollo ulterior de estas hasta convertirlas en un sistema de dogmas, ejercen también su influencia sobre el curso de las luchas históricas y determinan predominantemente en muchos casos su forma. Bien, aquí tenemos, ¿no?, una apreciación de Engels a cómo es esta relación entre la estructura y la superestructura. El factor económico es, en última instancia, no es el único, sino que en el devenir de la historia, en el curso de las luchas históricas, nos dice Engels, en ese curso, y predominantemente en su forma, o sea, en cómo concretamente se dan, pues influyen pues las teorías políticas, jurídicas, ¿no? La Constitución, o sea, la Constitución es un factor determinante del curso histórico. Lo que pasa es que el principal y el que nos va a permitir explicar por qué en un momento dado se configura una determinada Constitución, el más esencial es la base económica, ¿no? Muy bien. Pero aquí hay otro detalle que nos lleva a la teoría del reflejo, que es esta cuestión que ha comentado aquí Engels, ¿no? Nos habla de las superestructuras jurídicas y habla luego del reflejo de todas estas luchas reales en el cerebro de los participantes, ¿no? Y todas las cuestiones teóricas son un reflejo más o menos sistematizado de los procesos económicos o políticos, ¿no? Porque la conciencia proviene del ser social. Todas esas ideas solo pueden existir por cómo se conforma y cómo se desarrolla una sociedad, ¿no? Esto nos lleva a otro punto que venía en la teoría de Valeriano Bozal, que era la cuestión del reflejo. Y es una cuestión que Valeriano Bozal pues, rechaza o no trata de manera un tanto ambigua en algún momento, y también que convendría ver alguna cosa sobre ello, ¿no? Para aclararla también. He traído unas pastitas y vamos a ver cómo aclaramos la cuestión. Venga, sí, vamos a empezar con la de Gaiduk, en un texto de materialismo dialéctico, el conocimiento del mundo y sus leyes, una definición resumida de la cuestión. La teoría del conocimiento marxista-leninista considera que el conocimiento refleja en la conciencia del hombre la realidad. O sea, el conocimiento no puede venir de otro lugar más que de la realidad que es sentida por el ser humano, ¿no? Y conocida por el ser humano. A diferencia de los representantes del materialismo metafísico, que interpretaron el proceso del conocimiento humano como un acto espontáneo y simple que reflejaba directamente los objetos, como un espejo, sin comprender el carácter histórico, complejo y contradictorio del proceso de conocimiento, el materialismo filosófico marxista considera el conocimiento humano como un proceso complejo y contradictorio que se desarrolla históricamente, procediendo de la ignorancia al conocimiento, del conocimiento incompleto al conocimiento más completo, del conocimiento de los fenómenos del mundo objetivo al conocimiento de su esencia, del conocimiento de las conexiones internas y las conexiones regulares entre objetos y fenómenos. Bueno, que sepáis que esto es una definición de un texto de la Academia de las Ciencias de la URSS, o sea, un resumen, podría decirse, no usando de manera peyorativa la palabra, un resumen ortodoxo de la cuestión, y ya veis que la teoría del reflejo marxista-leninista no es una teoría especular, ¿no?, sino un proceso complejo, contradictorio e histórico, ¿no? Bueno, y esto está en muchos lugares, ¿no? Rosenthal, otro filósofo de la URSS, Lukács, en el mismo texto en el que cita Bozal, también aparece ahí la cuestión de la teoría del reflejo, ¿no?, la cual reconoce en plena medida la realidad objetiva que existe independientemente de nosotros, ¿no? Y entonces el ser humano lo único que puede hacer con el pensamiento es
captar esa realidad objetiva de una manera más o menos precisa. Bien, esto lo aclaro solamente por una cosa, porque cuando Bozal rechaza la teoría del reflejo por especular, por considerar esta opción propia de lo que aquí Gaidukov llama materialismo metafísico, que bueno, que el marxismo llama materialismo metafísico, que quede claro que esta acusación pues no corresponde a la noción del marxismo-leninismo que se está barajando en la URSS, ¿no? Me parece que Bozal no aclara la cuestión y con el acostumbrado la serie de nociones que se barajan sobre el marxismo soviético, pues llevan a pensar que quizás se esté refiriendo al marxismo soviético, cuando ya veis, aquí tenéis 3 ejemplos de, sobre todo los 2 primeros, que aclaran la cuestión. Bien, si quisiésemos ver de dónde viene esto, pues principalmente está expuesta esta cuestión en el anti-Dühring de Engels. Lenin lo desarrolla un poco más en materialismo y empiricocriticismo, y luego todo el marxismo lo ha desarrollado más, y aquí he puesto simplemente 3 autores. Lifshitz, porque nos interesa ir conociendo a Mikhail Lifshitz, porque trabajó temas de arte, y bueno, Rosenthal y Lenkov y otros muchos autores más, ¿no? No quiero entrar a toda esta cuestión con detalle, solamente voy a leeros esta cita de aquí abajo de Marx, de una carta, para que quede claro que ya que no entre todas las referencias no he mencionado a Marx, pues una exposición de esta cuestión por parte de Marx, ¿no? Y es una carta que está contestando a Kugelmann en 1868, que están hablando de economía política y acaba de publicar El Capital y están hablando de esta cuestión, ¿no? Y le dice Marx a Kugelmann: como usted acertadamente supone, la historia de la teoría económica demuestra que la concepción de la relación de valor ha sido siempre la misma, más o menos clara o más o menos nebulosa, más o menos envuelta en ilusiones o más o menos científicamente precisa. Esto es porque se está discutiendo, Marx ya había trabajado en las teorías de la plusvalía en sus manuscritos, como toda la historia del pensamiento económico previo, incluso Marx se puso, bueno, conocía perfectamente el pensamiento de la Grecia clásica, ¿no? Incluso como Aristóteles estuvo intentando comprender por qué las cosas tenían precio, ¿no? Y cómo lo explicaban los fisiócratas y cómo lo explicó Adam Smith y los mercantilistas, bueno, todas las escuelas que surgieron a partir del siglo XVII, ¿no? Entonces, bueno, le dice, la concepción ha sido siempre la misma, más o menos clara, más o menos nebulosa. Y dice Marx: como el propio proceso discursivo, en este caso la elaboración teórica, dimana de determinadas relaciones, como es un proceso natural, el pensamiento que concibe realmente puede ser solo uno, distinguiéndose únicamente en cuanto a su grado, en cuanto a la madurez de su desarrollo y, consiguientemente, en cuanto al grado de desarrollo del propio órgano pensante. Todo lo demás es puro devaneo. Es decir, que como lo que se está intentando comprender dimana de unas determinadas relaciones sociales humanas, esto es un proceso natural. La conciencia no puede decidir qué es el valor. El valor es una relación social que la conciencia lo único que puede hacer es captarla, ¿no? Por eso es un proceso natural, porque no viene determinado por lo que la conciencia considere, ¿no? Sino por lo que las relaciones de valor son. Y la conciencia lo único que puede hacer es comprenderlo, captarlo de manera más o menos madura, más o menos clara, más o menos nebulosa, ¿no? Etcétera, etcétera. Para entender esto, Marx con proceso natural se refiere a un proceso objetivo, un proceso en el cual la conciencia puede estar por ahí operando, pero la conciencia no es lo que lo determina, ¿no? Para entender esto, por ejemplo, se podría ir a esta otra cita de aquí de Engels, este es de Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, en la que dice, está hablando del enfoque dialéctico, es decir, el enfoque que basado en los procesos, en las concatenaciones y en los saltos cualitativos, no una visión estática de cosas independientes, sino una visión dinámica de cosas entrelazadas, que eso no ha existido siempre, sino que los conocimientos de la biología permitieron llegar, por ejemplo, a la visión de Darwin, ¿no? Del desarrollo histórico de la naturaleza, en vez de un estado de la naturaleza que siempre ha sido igual y simplemente se repite. Bien, entonces, hablando sobre todo esto, dice Engels,
Hoy, cuando los resultados de las investigaciones naturales solo necesitan enfocarse dialécticamente, perdón, solo necesitan enfocarse dialécticamente, es decir, en su propia concatenación para llegar a un sistema de la naturaleza suficiente para nuestro tiempo, cuando el carácter dialéctico de esta concatenación se impone incluso contra su voluntad a las cabezas metafísicamente educadas de los naturalistas, hoy la filosofía de la naturaleza ha quedado definitivamente liquidada. Bueno, aquí lo único que quería subrayar es cómo la concatenación se impone incluso contra su voluntad a las cabezas metafísicamente educadas. Y esto es lo que aquí más se está expresando con proceso natural, ¿no? El cómo las cosas son a medida que se comprenden, por más que alguien no haya trabajado a nivel filosófico, que es la dialéctica, pues al ir comprendiendo los procesos naturales, la visión de la concatenación y la visión procesual se impone a las cabezas, estén como hayan estado educadas, ¿no? Bien. El libro de Lipschitz se comenta en el chat que está en PDF, efectivamente, y si alguien no lo encuentra, lo mandamos por el correo. Bien, ahora lo que... Estas dos aclaraciones, bueno, voy a contaréis si son pertinentes o no, si ya lo sabíais todo esto de sobra o no, o si sirven en algo para entender lo que ha dicho, lo que venía diciendo Bozal. Ahora lo que quiero comparar es en tres momentos, cómo se ha acercado Bozal a Marx y a Engels y cómo se acercó Lipschitz para que relativicemos la posición o conozcamos otra posición o pensemos que hay otra posición con particularidades y bueno, y luego si queréis se debate o lo que sea, ¿no? Y esta es también, y encima es una definición con unas profundas implicaciones políticas detrás, teóricas detrás, y que se proyecte, y que lo que proyecta una y otra perspectiva, pues es también profundamente distinto, ¿no? Entonces es importante considerarlo. Dice, ya habéis visto cómo empieza el texto de Bozal, ¿no? Los textos sobre arte y literatura de Marx y Engels no constituyen un conjunto homogéneo y coherente, son generalmente afirmaciones más o menos ocasionales, dispersas a lo largo de las obras escritas con muy diverso motivo de la crítica de la cultura. Por ello cabe siempre la duda de si tales afirmaciones, más o menos largas, más o menos desarrolladas, permiten fundamentar un sistema concreto de estética materialista. El hecho de que algunos de estos comentarios respondan más a gustos personales o a ilustraciones de tesis históricas, sociales o económicas, por ejemplo, la utilización de Shakespeare o del arte griego, parece incidir y aumentar las dudas. Bien, vamos a ver de qué manera tan distinta se acerca Mikhail Lipschitz, filósofo soviético, que digamos que madura políticamente ya con la revolución rusa existente, y dice: en cuanto a los problemas del arte y la cultura, la importancia de la teoría marxista sería inmensa aun cuando no supiéramos nada de las opiniones estéticas de los fundadores del marxismo. Primer punto, muy importante y que no viene tan subrayado por quien suele quejarse más de no recibir de Marx y de Engels una teoría acabada, ¿no? Y aquí lo que nos dice Lipschitz, que conoce muy bien el conjunto de la teoría de Marx y de Engels, para 1933, es que aunque no hubiesen dicho nada, ya en su teoría, por toda la cuestión del materialismo histórico y de las relaciones de estructura-superestructura, base material y conciencia, obviamente todo eso ya nos daría muchas pistas para entender el arte. Pero sigue Lipschitz. Afortunadamente, sin embargo, no es así. Sí que tenemos cosas, ¿no? En sus obras y en su correspondencia hay muchas observaciones y pasajes enteros que expresan sus ideas sobre diversos aspectos del arte y la cultura. Pero, ojo, como aforismos son profundos y significativos, pero, como todos los aforismos, admiten interpretaciones relativamente arbitrarias. Y subrayo que cuando aquí dice Lipschitz que admiten interpretaciones relativamente arbitrarias, no es que cada cual pueda pensar lo que quiera a partir de estas ideas de Marx y de Engels, sino que, como no es tan claro, hay quien puede arbitrariamente considerar erróneamente o de una manera que no tiene que ver con el pensamiento de Marx y Engels, lo que ahí se está diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué dice Lipschitz al respecto ante este problema?
en este punto, es en este punto que se inicia el trabajo del estudioso. La tarea es vincular esas observaciones al desarrollo general del marxismo. Las opiniones estéticas de Marx están intrínsecamente vinculadas a su visión revolucionaria del mundo. Tienen una importancia más que meramente biográfica, aun cuando por diversas razones solo poseemos fragmentos de sus pensamientos sobre el arte. Entonces, bueno, aquí veis dos acercamientos bastante diferentes. No voy a procurar no leer lo que ha dicho Gonzalo, porque ya lo conocemos, pero una vez dicho anterior, su planteamiento era: la primera tarea consistía en separar claramente lo que es opinión y gusto personal de lo que es, por decirlo con palabras un tanto enfáticas, contenido teórico, ¿no? Vamos a ver entonces lo que nos dice en contraste con esto Lipschitz. Dice: las tentativas de interpretar las observaciones de Marx acerca del desarrollo desigual del arte como observaciones accidentales o como opiniones personales ignoran la propia esencia revolucionaria del marxismo. Tanto valdría descartar su evaluación de la familia burguesa, la moralidad burguesa, la democracia burguesa, etc. Sin embargo, así proceden los teóricos burgueses, que establecen distinciones entre el aspecto científico del marxismo y su evaluación subjetiva de la realidad. La dialéctica materialista revolucionaria de Marx y Lenin se basa no solo en la doctrina de la unidad de todos los aspectos de la vida social, sino también en el reconocimiento de su relación y desarrollo contradictorios. Bien. Y la segunda parte gira en torno a lo mismo, que es el prólogo que escribió Lipschitz sobre una compilación hecha por él de las obras de Marx y Engels, que podría llegar a ser interesante en otro momento dado leer ese prólogo y contrastarlo con el de Valeriano Bozal, ¿no? Y dice Lipschitz: al confrontar fragmentos de las obras de Marx y Engels, tratamos de mostrar que su criterio acerca del desarrollo histórico del arte en la época de la civilización burguesa no era una opinión casual, manifiesta en un momento de animadversión especial hacia el medio circulante, sino una deducción profundamente meditada del análisis de los rasgos fundamentales del modo capitalista de producción. Es decir, las cuestiones que Valeriano Bozal califica como opiniones que habría que considerar a un lado, para Lipschitz son una manifestación particular de la perspectiva de Marx sobre la sociedad capitalista y sobre el arte, ¿no? Hay que decir también que el conocimiento que Lipschitz manifiesta en 1933 sobre la obra de Marx y Engels es mucho más profundo que el conocimiento que manifiesta Valeriano Bozal en 1976, que por cierto ambos tienen parecida edad, que no llegan a los 30 años, ¿no? Bueno, y eso no por nada, sino por razones históricas. Lipschitz había nacido en el seno de la Revolución soviética y desde pronto estaba trabajando con cuestiones teóricas y tenía a su alcance también, estaba en el Instituto Marx-Engels-Lenin, sí, y tuvo acceso a los textos que a España llegaron 20 o 20 y pico años después. Lo curioso es que, a mí me parece curioso, luego si queréis lo debatimos, es que el Partido Comunista de España tenía más prisa por elaborar sus propias introducciones a los textos que por aprovechar las conclusiones soviéticas, ¿no? Había una voluntad explícita de distanciarse de determinadas conclusiones del marxismo soviético. Bien, lo que nos corresponderá a nosotros ahora es comparar y ver quién nos da más herramientas para comprender mejor el pensamiento de Marx y de Engels, ¿no? Y sacar conclusiones prácticas contemporáneas. Bien, hay un aspecto práctico que también se evidencia en varios momentos de Valeriano Bozal, pero he traído solamente una de las citas. Dice: el mismo carácter fragmentario, que no es único de los textos sobre literatura y arte, ha sido en cierta manera beneficioso, pues el dogmatismo que dominó en el pensamiento marxista en los años anteriores e inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial no pudo ver la estética como un campo cerrado, y eso creo que lo he transcrito mal. Y esto, aunque también se lo propuso, según ponen de manifiesto los célebres manuales de la Academia de la URSS, por lo que la estética fue uno de esos horizontes abiertos donde muchas veces se han debatido cuestiones que bien poco tenían que ver con los problemas estéticos mismos, ¿no? Entonces, Bozal nos plantea
esta parte beneficiosa, ¿no? Idea abierta, ¿no? Pues habría que aquí que empezar diciendo que ninguna ciencia está definitivamente cerrada y no vamos a encontrar nada parecido dentro del marxismo soviético, ¿no? La idea de que una ciencia está cerrada. Lo que habrá es la defensa de unas tesis, mientras que en otros planteamientos se defienden otras tesis y ahí habrá un confrontamiento muy fuerte y, como es evidente, en la lucha de clases a nivel teórico, ¿no? Porque se está disputando cómo concebir los procesos históricos y, en este caso, los procesos histórico-artísticos, ¿no? Y vemos de qué manera tan distinta plantea la cuestión Lipschitz, ¿no? Está hablando de la Segunda Internacional, ¿no? Con la Segunda Internacional quedaron inadvertidos los pensamientos de Marx y Engels acerca del arte. Esto es algo que Bozal ya había también repite, ¿no? Comentarios ricos en contenido ideológico e íntimamente ligados a la teoría del conocimiento y al punto de vista histórico y universal del marxismo, que esto es lo que Lipschitz resalta mucho. En ningún momento son opiniones azarosas, sino parte del pensamiento de Marx y de Engels, ¿no? Y dice Lipschitz, incluso gente dedicada especialmente al estudio de su legado literario soslayó del conjunto estos fragmentos, que constituyen un armónico sistema de criterios, ¿no? Entonces, nos dicen algunos autores, estos autores imbuían al lector la idea de que en Marx y Engels no se podía encontrar nada excepto el punto de vista histórico más general. Y termina con esta conclusión que es antagónica a la de Valeriano Bozal. El legítimo lugar que pertenece a nuestro juicio a las ideas estéticas de los fundadores del marxismo lo han ocupado solamente como resultado de una prolongada lucha contra las reminiscencias del viejo punto de vista. Para Lipschitz, el viejo punto de vista es claramente el de la Segunda Internacional con problemas de Plejánov, ¿no? En el caso de Bozal es la Segunda Internacional y también la URSS. Aunque las críticas a la URSS no quedan siempre claramente expuestas, solamente van de pasada y un poco indirectamente. No nos afronta una crítica, por ejemplo, a Lipschitz frontal. Y Lipschitz dice, en el cierre de este análisis, no puede echarse en el olvido el enorme trabajo crítico desplegado por el partido, sobre todo en el periodo de los grandes avances sociales a finales de la década de los 20 y principios de la del 30. Es decir, en ese contexto hubo una serie de debates y consiguió llegarse a unas conclusiones que para Lipschitz eran necesarias y para Valeriano Bozal fueron una serie de errores dogmáticos, ¿no? Pues, bueno, esto nos daría también para seguir debatiendo. Y esto, bueno, yo lo que quería era traer aquí a colación el gran debate que subyace debajo de esta introducción en la que Valeriano Bozal va pasando muy rápidamente de unas cosas a otras. Y vemos que nos podríamos detener muchísimo, muchísimo en cada frase, ¿no? Por eso la presentación me resultaba difícil ver hasta qué punto perseguir cada uno de las breves tesis y ahondar en todo lo que hay escondida detrás de ella, ¿no? Bien, bueno, no voy a entrar a esto. Tampoco voy a entrar a esto porque pienso que estoy siendo muy pesado con estas comparaciones, pero incluso la cuestión del arte griego, pues también habrá que ver cómo la considera Valeriano Bozal, qué conclusiones saca, que son bastante distintas de las de Lipschitz, pero como lo vamos a leer por nuestra propia cuenta durante este seminario, pues no voy a ser muy pesado, ya lo leeremos, cuando lo leamos, pues podremos volver a la introducción y ver qué conclusiones sacamos, ¿no? Bien, estas son las ideas que quería traer de la primera parte de la introducción. Luego viene una segunda parte de la introducción en la que se habla de la actividad artística de Marx y de Engels y su formación. Aquí he vuelto a traer, igual que el otro día, el autorretrato que hizo Engels con 19 años, ¿no? Que se hizo a sí mismo. Bueno, simplemente de aquí no voy a resumir las cuestiones biográficas que habéis leído todo el mundo, que encima es la parte más sencilla y más agradable de leer, pero la idea fundamental o más importante es decir que Marx y Engels, tanto uno como otro, tuvieron interés y dedicación juvenil tanto a la teoría y a la historia del arte como a la práctica, ¿no? Ambos escribieron ciertos poemas con más o menor éxito y Engels en concreto pues también dibujó y también escribió una obra de teatro y, ¿no? O sea, los dos manifestaron inquietudes artísticas en diferentes campos, pues por el seno de la clase social en la que habían nacido y la educación que habían tenido y que
podían tener y desarrollar mínimamente esas inquietudes, ¿no? Pero ambos dos, por la inquietud revolucionaria, pues devoró la posibilidad de dedicarse a estas otras cuestiones, ¿no? Por más que ambos siguieron siendo grandes, bueno, sobre todo Marx, amante de la literatura y cuidando también mucho su redacción, ¿no? A pesar que cada uno tiene su estilo muy distinto, pero son dos personas con un gusto literario, ¿no? Incluso en sus textos políticos, ¿no? Bueno, ya sabéis, quien haya leído el Manifiesto del Partido Comunista sabe que ese texto no es... ese texto está apasionadamente escrito y hay perspectiva estilística detrás, ¿no? No están las ideas ahí arrojadas como en un saco, ¿no? Sino que hay una... Bueno. También El Capital tiene partes muy dramáticas, muy sarcásticas, grandes metáforas, etcétera, etcétera, ¿no? Una cosa que es interesante decir, que hay un error de traducción, y para que todo el mundo lo tuviese apuntado, lo tuviese en mente, en la página 12, cuando está hablando Marx de sus rectificaciones en la poesía, ¿no? Cómo él había estado realizando una poesía idealista y con su avance en la teoría materialista, pues se fue también desprendiendo, alejando de sus ensayos poéticos previos, ¿no? O sea, su cambio filosófico también le hacía sentir distancia respecto a lo que había escrito en la poesía, lo cual refuerza el argumento de Lipschitz que hemos escuchado ya, ¿no? Hay un cacho de esa transcripción de la carta de Marx a su padre en la que pone... No he traído la... No sé qué he hecho con él. Bueno, no sé qué he hecho con el libro ahora, pero en la página 12 no lo pone de esta manera, no pone completa oposición entre ser y deber ser, que es lo que debería poner. O sea, una de las cosas que rechaza Marx al abandonar la perspectiva materialista es y así lo dice después en la carta, que nos ha citado por Valeriano Bozal, que es la oposición propia del idealismo entre ser y el deber ser. Claro, esto plantea que hay una especie de dos mundos, un mundo que es el real y un mundo que es el ideal, y el real tenemos que intentar que se adapte al ideal. Y ya habéis visto cuál es la perspectiva de Marx sobre la base material y la conciencia. Y las transformaciones sociales, las conclusiones a las que está llegando en esta época, es que no tiene nada que ver con que se aproxime la base, la sociedad real a un ideal, que en realidad no es más que un ideal construido en el seno de esa base real y por las condiciones de esa base real. Eso es un ideal, el ideal de sociedad que pudiesen tener en la Grecia clásica, o el ideal de sociedad burgués, pues son ideales distintos, ¿no? Son ideales construidos sobre la base de unas relaciones de producción y de unas relaciones sociales determinadas. Pero no es eso lo que determina el desenvolvimiento de la sociedad, sino los cambios en la base material, ¿no? Por eso está la ruptura o el señalamiento del marxismo hacia el socialismo utópico, ¿no? El socialismo utópico plantea un deber ser para las sociedades, incluso llega a planificar detalladamente cómo van a ser las sociedades del futuro, esa sociedad que supere el capitalismo, y lo que hace Marx es comprender la propia dinámica del modo de producción capitalista y encontrar en el seno de la sociedad no ideas utópicas, sino en el seno de ella que hay que puede darle la vuelta y superar a esta forma de sociedad que es el modo de producción capitalista, ¿no? Entonces, no es esta oposición entre el ser y el deber ser pertenece a otro planteamiento filosófico, que es el idealista, del cual ya Marx se ha desprendido, ¿no? Entonces, para que se corrija la gente por ahí que note que la página 12 lo que debería decir es esto: completa oposición entre ser y deber ser. No... gracias, Anne, porque la ha puesto en el chat, que lo que pone en el texto de Bozal es lo contrario de lo que es y debe ser. Bien. Sin más, esta cuestión artística, sobre todo la cuestión práctica y buena parte de la teórica,
queda abandonada cuando Marx y Engels pasan de ser demócratas radicales a revolucionarios comunistas en torno a, ya sabéis, 1844, por ahí 1843-44, más o menos, es cuando terminan de identificar que el proletariado es la clase social capaz de organizarse y socializar los medios de producción, superar el modelo de producción capitalista y ya Marx y Engels consagran su trabajo teórico de por vida y práctico a favorecer ese proceso histórico real. Bien, entonces pasamos a la última parte, que es la del pensamiento estético de Marx y Engels, que digamos que es en la que Valeriano Bozal intenta sistematizar más las cuestiones. Bien, ¿qué es lo que nos dice? Que los aspectos más importantes de las opiniones de Marx y de Engels sobre arte y literatura son aquellos que engarzan orgánicamente con el resto de sus tesis centrales, únicos que permitirán fundamentar teóricamente una estética materialista dialéctica. Entonces, esto ya nos dice que la selección que ha hecho Bozal, pues bueno, podríamos contrastarla en otro momento con la que hizo Lipschitz, ¿no? Ya podríamos ver que ha dejado fuera Bozal, que introdujo Lipschitz, porque Bozal ha considerado que no engarza orgánicamente, en lugar de concebir como Lipschitz, de qué manera un análisis de un momento dado por parte de Marx se vincula con su concepción, ¿no? Porque por supuesto que una opinión de Marx en un momento dado no va a ser al margen de su concepción, sino que es en el seno de su concepción, ¿no? Aunque no quede tan evidente de entrada, ¿no? Pero ya nos decía Lipschitz que ahí está el trabajo del teórico. El trabajo del teórico es el que, como él, pues se ha tragado todos los libros y entonces es capaz de evidenciar conexiones que igual no estaban tan claras en un primer vistazo, ¿no? Luego decir también que hay una crítica de pasada injusta a Lukács, y también me parece que pues hay que decirlo, porque si no, pues no hay justicia histórica. Lukács, en el párrafo que cita Bozal, si recogemos tres líneas un poco antes, dice lo siguiente, ¿no? La estética de Hegel es un documento básico de la historia del método dialéctico. La estética de Hegel contiene casi en todos sus problemas planteamientos fecundos. Fijaros, casi en todos sus problemas planteamientos fecundos y hasta en algunos casos soluciones correctas. Pero incluso estas, si es que queremos utilizarlas realmente y con éxito, tienen que transformarse de un modo materialista, o sea, incluso las soluciones correctas. Esta inversión materialista de la dialéctica idealista de Hegel, o sea, está hablando de invertir toda la dialéctica idealista, es el problema general de toda su filosofía, que es lo que hicieron Marx y Engels, ¿no? Mera parte de la cual es la del arte, o sea, dentro de toda la gigantesca filosofía de Hegel y de toda su dialéctica que hay que poner sobre sus pies, que hay que darle base materialista, en concordancia con esta cuestión que había dicho Marx y Engels de la estructura y la superestructura, pues una parte de todo eso es la estética, ¿no? La filosofía del arte. Y dice Lukács, la reelaboración materialista de la estética es en gran medida una función de la transformación de los problemas dialécticos realizada en el espíritu del materialismo. Es decir, que para rehacer una estética materialista, eso es algo que va a estar en juego en la medida en la que se haga una transformación de la dialéctica idealista de Hegel en la materialista, ¿no? Es decir, de todo el gran problema de poner a Hegel sobre sus pies, como dijo Marx, una parte del problema va a ser reelaborar una estética materialista, y ahí, también en ese punto, se aprovecharán parte de las teorías de Hegel, y ahí en ese punto se da una parte de esa transformación de su filosofía general, ¿no? Y Bozal, ¿cómo interpreta esto? ¿No? Dice, la temática, el objeto de una estética materialista, excede con mucho a una estética hegeliana simplemente invertida. Bueno, pues en ningún momento Lukács está hablando de simplemente coger la estética de Hegel y darle la vuelta y que eso vaya a ser una estética marxista. Y bueno, pues como estas consideraciones hay varias y despistan bastante. Por cierto, que este texto de Lukács, que está ahí citado, pues es bastante claro. Y digo, por si alguien lo quiere anotar, que es sencillo de leer. Entonces, lo que aquí nos va a hacer Bozal es un poco empezar a exponer su tesis, ¿no?
que ahora es lo que podríamos también considerar. Lo específicamente artístico se estructura en la condición lingüística y en la condición superestructural de los productos artísticos, lo que plantea su relación con la infraestructura. Entonces, lo que nos dice Bozal es que hay una condición lingüística, una dimensión específica de la forma de proceder en el arte y una condición de superestructura, es decir, de que en ella hay determinaciones sociales, económicas, sociales generales, ¿no? Entonces, están estos dos aspectos que son lo que determinan la forma artística, ¿no? Y bueno, habéis visto que nos hablan de la poética y de una estética de Marx, y un tercer apartado sobre la condición del intelectual y el artista y el arte en la sociedad capitalista, ¿no? Y entonces esto nos lleva de nuevo a esas relaciones entre infraestructura y superestructura, como en esas determinaciones de las relaciones de producción y las fuerzas productivas que configuran la sociedad civil, y esa sociedad civil determina un Estado y una jurisprudencia, y de ahí devienen una serie de ideas filosóficas y estéticas. Bueno, y aquí, en todo esto, ¿dónde está el arte, no? Pues, y entonces aquí nos dice Bozal, que al principio nos lo había separado, pero nos dice que en el seno de esto se podrá entender la poética y la estética, ¿no? Obviamente, si estamos hablando de la perspectiva marxista materialista, pues la única forma de entender la poética y la estética será viendo dónde está la superestructura y de qué manera ha surgido, ¿no?, en un momento dado, y qué determinaciones tiene, ¿no? De la primera parte de la poética nos habla de la tipicidad, ¿no? Y se remite simplemente a una carta de Engels sobre Balzac, y bueno, problematiza un poco qué es eso de lo típico, qué es, en qué consiste reflejar lo típico y qué es lo esencial en un momento dado, ¿no? Bueno, pues claro, todo esto, para discutirlo de manera consistente desde una perspectiva marxista, pues habría que manejar mucho y dedicarle un análisis muy exhaustivo, ¿no? Y Bozal lo resume en dos preguntas a las que no da una respuesta, ¿no? Lo que tenemos claro es que después habla de una solidificación de las contradicciones históricas y de un mecanismo especular, que esto en ningún caso tiene nada que ver ni con Engels ni con el marxismo-leninismo, ¿no? Bozal contrapone el mecanismo especular a una traducción, ¿no? O sea, si el arte, si refleja la sociedad, no la refleja como un espejo, sino que le da una nueva forma, ¿no? Entonces, Bozal contrapone esta idea a mecanismo especular, ¿no? Como si la teoría del reflejo fuese lo que ya hemos visto que desde la primera línea rechazaba ese manual de la URSS de qué podía ser la teoría del reflejo, ¿no? Por eso digo que hay muchas cosas muy equívocas en la introducción y que es muy problemática. ¿Y qué nos dice Bozal? Que la labor del artista consiste precisamente en hacer consciente y objetiva esa realidad, no en reflejarla. Bueno, pues hacerla consciente y objetiva es reflejarla, pero bueno, había traído, pero no lo voy a leer pero bueno, ese texto se puede acceder a él, si no lo mandamos por el correo. Es un texto de Lenin sobre León Tolstoy, Espejo de la Revolución Rusa. Si luego hay ganas o lo que sea, pues ya leemos unos fragmentos, pero aquí veríamos de qué manera concibe Lenin la cuestión del reflejo en una dimensión artística que, por supuesto, no entra para nada en contradicción con hacer consciente y objetiva la realidad, ¿no? O sea, no existe esta contraposición entre reflejo y traducción, ¿no? Obviamente el reflejo es traducido al mecanismo, a las formas literarias, ¿no? Pues luego, si apetece, pues le damos una lectura. Y entonces, ¿en qué consiste el planteamiento ya explícito de Bozal? Él busca plantear que hay, por un lado, un lenguaje de la poética y específico, y al mismo tiempo un contexto social que lo determina, ¿no? Pero nos dice, el arte no se delimita solamente por el contenido, por ello hay que entender este otro elemento fundamental, que es el lenguaje, ¿no? Que viene a ser, bueno, podríamos interpretarlo como la forma, ¿no? Y ahí nos cita un poco a De la Volpe, pero no voy a entrar a ello porque sería de nuevo escarbar demasiado. Entonces,
¿Cómo busca Bozal hacer la síntesis entre estas dos determinaciones? Nos dice, por un lado, esa especificidad del lenguaje y, por otro lado, el contexto social, y entre las dos fundidas da lugar a la forma concreta que tiene el arte en un momento histórico concreto, ¿no? Pues él, en la categoría para llegar a hacer ese análisis, la categoría partida es la imagen, nos dice, porque corresponde a la poesía y al arte, ¿no? La imagen es un sistema, nos dice, y los sistemas hay básicamente dos, ¿no? Uno es no artístico, es el que está apoyado sobre la información, el que es preferentemente denotativo, nos dice, y otro que es el significativo, connotativo, que es el artístico, ¿no? Entonces, ese lenguaje artístico, connotativo, ese sistema, que es la imagen, parte tiene ya un lenguaje ya hecho, ¿no? En todo momento histórico hay una serie de formas, de referencias que vienen heredadas y que son conocidas por los artistas, ¿no? En un momento dado. O no, o son conocidas hasta cierto nivel, ¿no? Que viene a ser el bagaje de ese lenguaje previo, ¿no? Y con esto se crea lo llama Bozal, un metalenguaje. Es decir, un lenguaje específico, propio. Y entonces el planteamiento suyo es que hay que buscar una sociología del arte, ya Lipschitz usa continuamente de manera peyorativa la noción de sociología del arte. O sea, para Lipschitz la sociología del arte se opone al marxismo, la sociología del arte es otra cosa, porque el marxismo, cuando se acerca al arte, no está haciendo solamente sociología del arte, sino que está encuadrando su perspectiva en algo mucho mayor, ¿no? Y porque el marxismo no es solamente una visión del mundo, sino también un análisis para la transformación, y eso implica un conjunto de concepciones filosóficas y otra serie de cuestiones, ¿no? Pero aquí Bozal nos usa el término de sociología del arte. Y lo que hay que buscar para explicar esa imagen de un momento dado es ir, dice él, más allá de la comprensión histórico-social, que para Bozal el reflejo se remite a eso. Si algo refleja, la cuestión de reflejo es meramente, para Bozal, evidenciar que una obra de arte tiene algo que ver con el conjunto de la realidad en la que se ha creado, ¿no? Y, por ejemplo, Lipschitz en Literatura y Marxismo ya advertía en un artículo que ya Plejánov señaló que establecer el equivalente social de una obra de arte es solamente el primer paso de la crítica marxista, que debe ser seguido de la evaluación de la forma. Y esto lo dice Lipschitz cuando está discutiendo con la sociología vulgar y usando a Plejánov como un ejemplo imperfecto. Lipschitz critica mucho a Plejánov, igual que le había criticado Bozal en esta introducción, pero en este punto elemental de no dejar de lado la cuestión formal y no quedarse solo en el equivalente social, ya estaba hasta en Plejánov, ¿no? Entonces, resulta que después de todas las vueltas que ha dado Bozal, pues llegamos a una cosa que ya estaba esbozada en ese Plejánov mismo, del que había que, en principio, que superar, ¿no? Y que Rosenthal escribió a finales de los años 30 un libro sobre, justo buscando superar las concepciones de Plejánov sobre la relación entre el desarrollo artístico y el conjunto del desarrollo social. Bien, porque para Lipschitz el problema básico de la historia literaria es cómo explicar el desarrollo artístico de la humanidad, particularmente en relación con toda la historia de la lucha de clases. Pero hay que explicar cómo se desarrolla artísticamente, o sea, qué es lo que hace que las imágenes y las obras vayan siendo unas distintas en cada momento histórico, ¿no? Nunca, en ningún caso, reducirse a la comprensión histórico-social, por más que Lipschitz está trabajando con la teoría del reflejo, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos que hay una oposición entre que plantea Bozal entre reflejo y comprensión completa de la obra de arte, que en Lipschitz no está. Entonces, bueno, esta es la doble conexión de la que nos habla Valeriano Bozal. Por un lado, el tema, el contenido del argumento, que dice que es la conexión explícita. Claro, yo si estoy pintando una escena determinada, pues hay una representación explícita, ¿no? Y por otro lado, nos habla Bozal de los modos de configuración de la imagen, que lo podemos al final traducir como la forma. Entonces, básicamente hemos llegado a la distinción entre forma y contenido, y
Y entonces estos dos aspectos son los que habría que buscar explicar, ¿no? Cómo se produce estos modos de configuración de la imagen y ese tema de contenido y argumento, tema, contenido y argumento, y cómo se hace una síntesis entre ellos en un momento dado y cómo se explica esa síntesis que está encerrada en la obra de arte, ¿no? Y para ello, pues nos dice Bozal que hay que comprobarlo en la conexión en la historia y ver cómo, si se transforma una de las partes, pues se transforma la otra o qué ocurre, ¿no? Pues, por ejemplo, que se altere la infraestructura, ¿no? Y eso suponga una alteración en el lenguaje y no solamente en el contenido, ¿no? Por ejemplo, pues en un contexto revolucionario, que no simplemente cambien lo que se está representando, ¿no? Sino que también las formas de representación sean nuevas debido a cambios en la estructura, ¿no? Y todo esto, comprobarlo en lo concreto. O sea, la clave es que todo esto sirva para explicar el devenir artístico, ¿no? Eso es lo que también nos quiere aclarar Bozal. Todo esto no tiene que ser esquemas en el aire, sino que tiene que acabar explicando el devenir artístico. Se me ha quedado congelada la pantalla. Si alguien me hace el favor de darle a la flecha para adelante, se moverá para todo el mundo, que yo ahora no puedo hacerlo porque se me ha quedado bloqueada la pantalla, pero creo que si me escucháis, si me lo confirma Julen o Anne, ¿En qué página necesitas que esté? en la 23. Ya está, ya lo tendrías. Vale, que me ha pasado alguna otra vez. Lo que ocurre es que yo ahora no la veo, pero la voy a abrir rápidamente. Un segundo, disculpad. Ah, bueno, vale, ya está, ya se me ha movido. Bien, el siguiente punto del que nos habla Bozal es la condición del arte de la sociedad capitalista, y ya se mete aquí con la cuestión de que en el capitalismo la obra se convierte en mercancía. Pues claro, todo eso implica pues una serie de determinaciones, ¿no? Y nos habla también Bozal de que el artista se convierte en un trabajador productivo. Aquí también hay muchas cosas de que hablar, la forma en la que Bozal, además que no quería tampoco ponerme tan pesado. Hay una serie de imperfecciones en el uso de productivos. Un trabajador productivo en el modo de producción capitalista es aquel que produce plusvalor, no aquel que vende su obra de arte. No porque tu obra de arte se venda en el mercado, no porque vendas el producto de tu trabajo, te conviertes en un trabajador productivo. El trabajador productivo es el que vende su fuerza de trabajo y se pone a trabajar para valorizar capital, ¿no? Esto dentro de la definición, o sea, dentro del marco de las relaciones de producción capitalista, porque no existe un trabajador productivo en abstracto, sea productivo en el marco de qué relaciones, ¿no? En unas relaciones artesanales de productores autónomos, pues aquel productor que produce simplemente por encima de sus necesidades y puede vender y adquirir nuevas cosas, pues ya es productivo, ¿no? Entonces, lo de trabajador productivo hay que ver en el marco de qué relaciones, ¿no? Y en concreto, ser trabajador productivo en las relaciones de producción capitalista no consiste en vender simplemente tus obras, sino en que tu trabajo, en que tú vendas tu capacidad de trabajar y trabajes para una persona y esa persona te dé un salario, pero esa persona reciba más valor de tu trabajo que el que te devuelve en salario, ¿no? Y en el modo de producción capitalista, este es el trabajo productivo porque es el trabajo que valoriza el capital, ¿no? También la forma de usar Bozal de sinónimo de fetichización y mistificación, pues también es arbitraria. El mistificar, o sea, no sé muy bien con qué intención usa la palabra mistificar, pero el fetichismo no tiene nada que ver con que el trabajo tenga una dualidad. Todo trabajo mercantil, esto lo dice Marx en el primer capítulo de Capital, es un trabajo útil, ¿no? Porque produce algo en concreto, cumple unas funciones específicas. Yo si estoy en una fábrica de producción de camisetas, haces unas tareas específicas dentro de la cadena de producción y tienes que hacer ese trabajo concreto, esas tareas bien, ¿no? Es el trabajo útil, que es el que da como producto un valor de uso, ¿no? Esa es la faceta
útil del trabajo productor de mercancías. La otra faceta es que ese trabajo útil está condensando valor, ¿no? Es la faceta del trabajo abstracto. Bien, y la fetichización es otra cosa. El carácter fetichista de la mercancía es que lo que son caracteres dados por el ser humano al producto de su trabajo, o sea, que las cosas tengan valor, es algo que es fruto del trabajo humano, pero se presenta como una cualidad de la mercancía, ¿no? Entonces, en Marx ese es el fetichismo, que lo que es una obra humana parece que es propiedad de un objeto, porque, bueno, así son las relaciones económicas efectivas. Y bueno, y tiene que ver con la palabra fetichismo, por el fetiche religioso, porque el fetiche religioso es una cosa que hacen los seres humanos, pero que parece que tiene atribuciones sobrehumanas, ¿no? Divinas. Bueno. Entonces, aquí entra un poco Bozal a hablar de las implicaciones que tiene el arte en la sociedad capitalista y, bueno, pues nos habla del afán de riqueza frente a un interés social del arte, un destino universal del arte. También es bastante curioso que nos hable de que el afán de riqueza rompe con el interés social del arte, que nos cabe preguntarnos que en qué momento el arte ha estado determinado por un interés social en una etapa previa al modo de producción capitalista. O de qué manera es este el problema, o si no rompe con un tipo de relaciones absolutistas y feudales, que eran otras, no con un interés social. Bueno. Y bueno, pues nos habla o busca considerar pues todos estos problemas que se dan al interrelacionarse el sistema productivo capitalista, ¿no? y la producción artística, y cómo pues, se desarrolla el mercado y qué implica eso, y cómo aparecen nuevos materiales, cómo se estimula nos dice Bozal, se estimula en un primer momento la producción artística, pero luego el mercado se satura y también el mercado entra en unas modas y unas rutinas. La verdad, aquí resuelve en mi opinión, muy rápidamente, o busca resolver muy rápidamente cuestiones de una gran importancia, donde yo no veo aquí un tratamiento marxista de la cuestión. Todo el arte del siglo XIX está vinculado a la precariedad, ¿no? Ya sabéis, de Flaubert se decía si puede ser un gran escritor porque tiene un sustento económico detrás, ¿no? O sea, toda la poesía del siglo XIX está hecha en condiciones absolutamente precarias. No sé, es difícil saber qué es esta primera estimulación que luego el mercado se satura. Parece que se está hablando del siglo XX, pero no termina de representar tampoco no termina de ser representativo de ese movimiento artístico, ¿no? Entonces, no sé, una cosa muy importante, Bozal, a la hora de pasar a lo concreto, pues bueno, lo expone muy brevemente y luego debatimos. Y en la siguiente diapositiva, si me haces el favor, porque no sigo sin poder pasar a la siguiente, el punto 3, el libre desarrollo del individuo y la transformación de la sociedad, pues bueno, ahí entra Bozal a analizar la cuestión de la división del trabajo y qué implica eso en el arte, ¿no? Y hace referencia a un fragmento de la ideología alemana que vamos a leer, pero que dice lo siguiente, ¿no? En el que Marx y Engels escribieron lo siguiente. En una organización comunista de la sociedad desaparece la inclusión del artista en la limitación local y nacional, que responde pura y únicamente a la división del trabajo, y la inclusión del individuo en este determinado arte, de tal modo que solo hay exclusivamente pintores, escultores, etc. Y ya el nombre mismo expresa con bastante elocuencia la limitación de su desarrollo profesional y su supeditación a la división del trabajo. En una sociedad comunista no habrá pintores, sino a lo sumo hombres que en todas las cosas se ocupan también de pintar. Esta es la frase a la que remite Bozal, en la que habla de un cierto utopismo y que la base bibliográfica del optimismo en los primeros años de la Revolución es este texto de la ideología alemana, que es extraño que diga esto, porque este texto se publica en 1932, o sea, este texto no era la base para nadie, para ese optimismo de los primeros años de la Revolución, sino que eran otros planteamientos que no tenían que ver con el estudio sistemático del marxismo, precisamente, que son las conclusiones idealistas del Proletkult, que por otra parte Bozal se extiende más en citar, lo que se evidencia una afinidad por el Proletkult, que pues también ya habéis visto en la cita cómo habla de una
frase peyorativa de Lenin, pero no nos detalla la crítica de Lenin al Project que también pues, sería otra cosa, otro mundo en el que entrar. En fin. Y también de compartir que hay una consideración de la división del trabajo muy superficial entre la manufactura y la división del trabajo como desarrollo individual, pero la división del trabajo tiene mucho más que ver, o sea, tiene un montón de aspectos, ¿no? Está también la división internacional del trabajo, ¿no? Hay naciones especializadas y esto se sigue viendo, ¿no? A nivel contemporáneo, hay sociedades, o sea, países productores de materias primas, y de ciertas materias primas, ¿no? Países petroleros, países productores de tecnología o determinada tecnología, ¿no? Está también la división del trabajo campo-ciudad. Entonces, la superación de la división del trabajo tiene muchas facetas que ahí no están ni enunciadas rápidamente y que la superación de la división del trabajo tiene que ver con todas ellas, ¿no? Y que la idea de que no haya pintores no quiere decir que no haya personas que se dediquen mucha cantidad de su vida a pintar, sino que su existencia social no va a estar determinada por la profesión de pintar, sino que se dedican a pintar porque así les interesa a su desenvolvimiento particular, pero no existen como pintores de la sociedad, cuando en nuestra sociedad capitalista cada quien existe socialmente en las relaciones de producción en la medida en que desempeña unas tareas productivas que son susceptibles de tener valor de cambio, ¿no? Y si no, pues no eres ni pintor, ¿no? Tú puedes pintar en tu tiempo libre, pero bueno, ya la propia sociedad te va quitando los pinceles de... Esto podéis hablarlo con cualquier ex estudiante de Bellas Artes y como de los 200 que salen en cada promoción, pues cuántos siguen pintando 10 años después, ¿no? ¿Cuántos de los que se habían propuesto dedicarse a la pintura, cuántos siguen pintando 10 años después? Bueno, y también, pues vista esta pequeña cita de la ideología alemana, también pues, resulta muy extraña la idea que dice Bozal de que el artista del siglo XIX o anterior, su actividad es totalizadora, no enajenante y no limitada por la división del trabajo. Cuando si el artista es un artista profesional, pues está ahí como parte de la división del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ya digo que hay problemas de muy diverso orden. Si haces, Julen, por favor, el favor de pasar a la siguiente diapositiva. Creo que igual he recuperado Sí, he recuperado, ya puedo moverlas yo. Bien, habéis visto que hay un largo párrafo de Marcuse en el que la conclusión a la que se llega es que el arte va a funcionar como la arquitectura de una sociedad libre, que, bueno, pues es un cierre muy poético, pero que tampoco tiene nada que ver con la concepción marxista de la base para cualquier transformación social son los cambios en la base económica y pues ya sabéis que el proyecto político marxista tiene que ver con la toma del poder y la socialización de los medios de producción, ¿no? La toma del poder por el proletariado y la socialización de los medios de producción. Y ni Marx ni Engels se dedicaron a considerar cómo sería ni menos con detalle, ¿no? Solamente hicieron breves consideraciones, ni cómo sería el derecho, ni cómo sería en detalle el Estado, ni cómo serían en detalle las ideas, ni la cultura, ni las relaciones amorosas en la sociedad comunista, ¿no? Cuando había cualquier debate de este punto, Marx y Engels solo se atrevían a decir cuáles eran los aspectos negativos, es decir, cuáles eran los aspectos que sabemos que se van a quedar atrás por la sociedad porque va a morir la sociedad de clases, qué es lo que brote en el seno de una sociedad nueva es algo que no puede considerarla una perspectiva materialista porque no tiene los elementos si no conocemos cuál va a ser la base económica de esa sociedad futura, pues no vamos a poder adivinar cuáles van a ser las concepciones ideológicas y las formas de relación pues, artística o amorosa que vayan a desarrollarse, ¿no? En fin. Y lo que sí quiero resaltar, como de manera elogiosa, es el cierre de Bozal a la introducción, en el que ha enumerado un montón de contradicciones en el seno del arte respecto a las relaciones de producción capitalistas, y nos dice, ¿y cuál es el camino al futuro? Pues el camino al futuro está en la producción industrial y en la división del trabajo, en la transformación de la infraestructura. No podemos pensar en que el arte puede transformarse y va a llegar a transformar esta sociedad, sino que la forma de alcanzar una transformación social profunda es modificando la sociedad
desde su base. Yo no sé hasta qué punto este cierre tiene estos términos y no otros, porque claro, Lipschitz podía escribir de una manera mucho más radical porque estaba escribiendo en la Unión Soviética y podía hacer apelación a la revolución proletaria. No sé hasta qué punto Bozal también, ahí en los 70, pues tenía que tener un poco más de pudor expositivo, pero bueno, simplemente decir que este cierre es, pues me parece un buen cierre. Y como cierre de la presentación os comparto un par de citas importantes de Lipschitz, de la filosofía del arte de Karl Marx, en la que nos dice lo siguiente: cualesquiera que fuesen las opiniones de los fundadores del marxismo acerca de la creación artística, no podían ocuparse de ella tan extensamente como tradicionalmente lo habían hecho los filósofos del periodo anterior. En cierto sentido, es indudablemente lamentable que Marx y Engels no hayan dejado una interpretación sistemática de la cultura y el arte. Sin embargo, eso solo demuestra que los fundadores de la solidaridad internacional de la clase obrera estaban plenamente a la altura de su tarea histórica y concentraban todo su pensamiento y esfuerzo en el problema fundamental de la humanidad sufridora y luchadora. El problema revolucionario de Marx y Engels consistía en encontrar los medios para romper con la crítica puramente ideológica del orden social y descubrir las causas cotidianas de todas las manifestaciones de las actividades del hombre. Entre esas están, bueno, del hombre, ya sabemos, del ser humano, y entre esas están, por supuesto, el arte, ¿no? Y cita el mismo libro un poquito más adelante, dice Lipschitz: los autores socialistas no consideran a los proletarios como dioses, pero sí saben que la posición social del proletariado les dicta su tarea histórica. Así que esto nos permite entender por qué Marx y Engels, en un momento dado, justo en cuando se configuran como revolucionarios proletarios, no les queda más remedio que dedicarse, por ejemplo, Marx, a la mierda esta de la economía política, como él dijo en una carta a Engels, con la que ya quería acabar y que no terminaba de salir porque había que estudiar mucho para poder dar una herramienta teórica potente al proletariado. Y Marx dijo que si no hubiese por lo menos escrito en borrador todo aquello, antes de morir no se hubiese sentido un hombre práctico, útil. No habría sido útil si no hubiese conseguido dar esa herramienta, ¿no? Y con esto acaba la presentación. Esto era todo lo que quería compartir. Perdón por las largas citas. Espero que hayan sido de interés y pues que quien quiera comenta lo que vea necesario. Muy bien, muchas gracias, David. Interesante tu presentación. Así que, si os parece, bueno, ahora las personas que quieran opinar algo podéis ir levantando la mano y os voy dando la palabra. Y mientras la gente se va animando, voy a pues eso, recoger un poco lo que ha ido siendo el chat. Miguel